Ok, en este video vamos a ver el capítulo 1.2 que va a tratar sobre las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero para lo que son las partículas, ¿no? Partículas clásicas. Entiéndase que una partícula clásica puede ser un objeto dentro del mundo macroscópico, puede ser, no sé, una pelota, un carro, lo que sea, ¿no? Siempre y cuando no esté expuesto a campos gravitacionales muy grandes o que no se esté moviendo a velocidades cercanas a la luz. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a considerar ahora entonces una partícula que vive en el espacio-tiempo. ¿Ok? Y dicha partícula, su posición va a estar definida por cuatro coordenadas, que va a depender la coordenada temporal, donde c es la velocidad de la luz, t representa el tiempo, coordenada x, y y z. ¿Ok? Bueno, con esto lo que hacemos ahora es definir las coordenadas generalizadas. Van a ser QI, que representa las coordenadas espaciales, donde, por ejemplo, Q1 puede ser X, Q2 Y, Q3 Z, o, o si quieren QI puede representar las coordenadas polares, pueden representar cualquier tipo de coordenadas de la posición, entonces por eso son generalizadas. Mientras que Q.I representa la velocidad generalizada, ¿ok? Donde el puntito indica una derivada temporal. Si son dos puntitos, pues son segunda derivada temporal y así sucesivamente. Y bueno, acorde a esto, la física de una partícula, insisto, partícula clásica, puede explicarse. O sea, la física de una partícula se le puede dar explicación a través de estas coordenadas y a través de lo que se llama el principio de mínima acción, que se define de esta manera, donde esta S mayúscula es la acción y se define como la integral del lagrangiano respecto al tiempo, donde se integra en un intervalo temporal. Ok, vamos a ponerle una T minúscula, ¿no? Que representa un intervalo de tiempo. Ok, y dicha integral debe de ser igual a cero. Vamos a llamar esto ecuación 1. Y si se dan cuenta aquí, el lagrangiano depende de las coordenadas generalizadas, QI, Q.I y pues el tiempo. ¿Ok? Uy. Y bueno, básicamente lo que este principio quiere decir es que dado dos puntos, este y este, para llegar de uno a otro, eh, por lo general la naturaleza lo que hace es escoger el camino que minimiza la acción. Es decir, en vez de escoger cualquiera de los dos caminos posibles punteados, que pueden ser más, pero vamos a decir que son esos dos, escoge el más simple de todos, ¿no? El que minimiza la acción. ¿Ok? Y justamente ese es el que, pues, la variación del principio de mínima acción es el que da cero. ¿Ok? Y bueno, esto, junto a esto, vemos que el lagrangiano se define simplemente como la resta de la energía cinética menos la energía potencial. ¿Ok? Entonces vamos a llamarla a S, ecuación 2. Y como vimos en este bosquejo, la trayectoria que sigue la partícula es donde la variación de la acción es igual a cero. Entonces, si nosotros le aplicamos una variación a la acción y la acción se define como la integral del lagrangiano, es lógico pensar que tenemos que hacerle una variación a cada una de las coordenadas del lagrangiano. Bueno, de las variables de las que depende el lagrangiano, en este caso de las coordenadas generalizadas, que sería QI y Q.I. Entonces hay que hacerles una variación y es lo que se hace aquí. Se le aplica una variación a las coordenadas generalizadas. Es decir, en vez de QI ponemos un delta QI y en vez del Q.I un delta Q.I. ¿Ok? Variación de posición y variación de velocidad. Ujú. Bien, entonces 3.1 y 3.2. Y bueno,
acorde a lo que dice el principio de mínima acción, aquí de hecho sí lo voy a subrayar, los cambios en la acción tienen que ser cero, incluso si las coordenadas cambian. Los que les decía aquí. Variación de la acción, variación de las coordenadas generalizadas, y esto debe ser igual a cero. ¿Ok? Y entonces, como los cambios en la acción tienen que ser cero, aún así si las coordenadas cambian, entonces el lagrangiano debe ser cero para que la acción se mantenga invariante. ¿Ok? Entonces, la variación del lagrangiano tendrá que ser cero para que la acción siga siendo igual a cero. ¿Ok? Para que se mantenga invariante, sea la misma. Entonces, vamos a hacer todo eso, ¿no? Vamos a hacer la escritura de eso. Y veamos. Vamos a poner. De entrada nos dice el principio de mínima acción que tiene que ser cero, ¿verdad? Tiene que ser cero la variación de la acción, que es simplemente la integral en un intervalo tiempo de el lagrangiano, que depende de QI, Q.I y T. ¿Ok? Uy, me faltó aquí la delta que representa la variación. Perfecto. Y esto es igual a la integral en un intervalo de tiempo de la variación de lagrangiano. ¿Ok? Uy, este no. Es este. QI, Q.I, T, diferencial de T. ¿Ok? Y esto hay que hacer las variaciones de lo que está dentro del integrando. Esto es igual a la integral en un intervalo de tiempo de la derivada parcial del lagrangiano. Uy, que no es este, es este. Si me estoy equivocando mucho porque traigo mucho en la mente el siguiente capítulo, pero básicamente este lagrangiano se determina para las partículas clásicas. O sea, con esta L lo represento yo, y este otro es para los campos. ¿Ok? Pero ese lo vamos a ver en el siguiente video, ¿no? Por eso me estoy confundiendo mucho, porque estuve escribiendo mucho este, esta L. Pero bueno. Entonces, parcial de lagrangiano respecto a su coordenada generalizada QI, variación QI, más derivada, hoy otra vez, derivada parcial de lagrangiano respecto a QI punto, delta QI punto. Ajá. Diferencial de T. ¿Ok? Y... a ver, vamos a mover tantito esto. Bien, ya. Igual a integral en un intervalo. El primer término se mantiene igual. Derivada del lagrangiano respecto a QI, delta QI, más derivada del lagrangiano respecto a QI punto. Y este término de aquí se pasa a escribir como derivada total respecto al tiempo de delta QI. Cierro, cierro. Y aquí ya no me alcanzó, pero hay un dt al final. ¿Ok? Ahora, de aquí lo que hacemos es integramos por partes, ¿no?
Ujú. Integramos por partes usando u, que va a ser la derivada parcial de Lagrangiano respecto a q y punto, y vamos a usar el diferencial de b como la derivada total temporal de delta qi. ¿Ok? Usando esto que les acabo de escribir, para integrar por partes, entonces, esto nos queda que, bueno, recordemos que esto es 0, igual a la integral tiempo de parcial lagrangiano respecto a qi punto delta qi más una derivada parcial del lagrangiano respecto a qi punto delta qi. Se cierra y aquí es donde se está evaluando, ¿no? Se está evaluando en el intervalo de tiempo menos, menos la derivada temporal de la derivada parcial de lagrangiano respecto a qi punto delta qi, se cierra el corchete, y dt. ¿Ok? Ahora bien, por condición extremal, a la hora de evaluar en el intervalo de tiempo, esto se hace 0. ¿Ok? Y simplemente nos sobrevive todo lo demás. Nos sobrevive y... Aquí me falta una t. Y como estamos integrando... de hecho aquí también me faltó una t. Bueno, todo esto se está integrando respecto a t y en un mismo intervalo. Este se murió por una condición extremal. Y entonces podemos meter todo en una misma integral. Ok, entonces la integral en el intervalo t será igual a derivada parcial de L respecto a QI delta QI menos... No, esto ya no debería ir. Menos la derivada temporal de derivada parcial del lagrangiano respecto a QI punto delta QI, se cierra el corchete, y diferencial de t. Y quizás pude haberme ahorrado este paso, pero ahora lo que sigue es simplemente factorizar estos dos elementos, los deltas QI, es decir, sacarlos de... Bueno, no sacarlos de la integral, pero sí factorizarlos del corchete. ¿Ok? Entonces hago eso, así ya rápido. Listo. Queda de esta manera. ¿Ok? Aquí está simplemente lo factoricé, lo saqué del corchete y todo lo demás se mantiene igual. Muy bien. Entonces, recuerden, todo esto es igual a 0. ¿Ok? Desde aquí arriba lo estoy diciendo. Entonces, aquí solamente lo recuerdo. Y por tanto, o sea, lo que quiere decir entonces que lo de aquí adentro debe de ser 0 para que se cumpla la igualdad, ¿verdad? Por tanto, tenemos que la derivada respecto al tiempo de
la derivada parcial de Lagrangiano respecto a QI punto menos la derivada parcial de Lagrangiano respecto a QI es igual a 0. Estas son las famosas ya conocidas como ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? O ecuaciones de Euler-Lagrange para partículas clásicas. Y con ellas, con estas ecuaciones, nosotros podemos llegar o deducir a las ecuaciones de movimiento, ¿no? De la partícula o de los sistemas, ¿no? Dependiendo en qué es lo que estemos trabajando. ¿Ok? Y bueno, lo que les dice aquí. Bueno, la ecuación 4 es una ecuación de movimiento, ¿ok? Y esta ecuación, al ser una ecuación de movimiento, es análoga, a todo lo que conocemos del formalismo de Newton, es decir, a la segunda ley de Newton. ¿Ok? Podemos verlo de esta manera. Fíjense. Nosotros sabemos por Newton que la fuerza, aquí la fuerza es un vector, está descrita como la derivada temporal del momento. Bueno, menos la derivada temporal del momento. ¿Ok? Donde la fuerza también se define como menos el gradiente del potencial. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos ver que, solo para bosquejar la idea, en el movimiento en una dimensión, en este caso esta dimensión será x, de una partícula, vamos a ver esto. O sea, vamos a checar que la segunda ley de Newton es equivalente a las ecuaciones de Euler-Lagrange, estas que acabamos de obtener. Para esto, nosotros consideramos esta definición de la fuerza mediante la derivada temporal del momento y que la fuerza se define como menos el gradiente del potencial. Y vamos a usar esto para el movimiento de una partícula unidimensional. En este caso la dimensión será en el eje X, ¿ok? Y bueno, como dijimos más arriba, más adelante, digo más al principio del video, nosotros dijimos que Lagrangiano se define como la resta de la energía cinética menos la potencial, ¿ok? Donde si estamos trabajando en una dimensión en X, entonces la energía potencial se define de esta manera como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y el potencial como un potencial pero dependiente solamente de la posición. Bien podría depender del tiempo, pero eso es otro tipo de caso. Entonces, por ahora que solo dependa de la posición, ¿ok? Y bueno, haciendo esto, entonces el lagrangiano de aquí se escribe simplemente como un medio de la masa por la velocidad menos el potencial dependiente de x, ¿ok? Y este lagrangiano se va a sustituir en la ecuación 4, que es justamente las ecuaciones de Euler-Lagrange. Se va a sustituir aquí y aquí, ¿ok? Entonces vamos a hacer esa sustitución para ver qué es lo que nos sale. Ok. Entonces, haciendo la sustitución, tenemos diferencial de t de la derivada parcial respecto a x punto. Vamos a tener, este es el lagrangiano, ¿verdad? Un medio mx punto al cuadrado menos el potencial Vx menos la derivada parcial respecto a x de nuevamente lo mismo. Medio mx punto menos Vx menos Vx, ¿ok? Esto es igual a 0, pero todavía no lo voy a poner. Vamos a seguir desarrollando. Entonces, derivamos respecto a x punto. Entonces, de aquí, bueno, queda el diferencial de t.
Y de lo que está dentro solo sobrevive, bueno, se tiene que derivar este segundo término nada más. Digo, este primer término, porque este de aquí solo depende de x, no de x punto, entonces eso es 0. Y la derivada de este amarillo respecto a x punto nos queda como mx punto. ¿Ok? Menos de este lado es todo lo contrario. Se está derivando respecto a x y este factor, como depende de x punto, solamente se hace 0 y sobrevive este. Entonces sí, sería, en dado caso, y el menos por el menos es más, sería más la derivada parcial de potencial respecto a x. Y esto sería igual a, aquí simplemente es derivar esto de aquí respecto al tiempo, y eso sería un mxb punto más derivada parcial de bx respecto a x, y esto es igual a 0, ¿verdad? Esto debido a la ecuación 4 de las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿ok? Entonces mxb punto es igual a la derivada parcial de bx respecto a x, pero esta mxb punto es justamente la fuerza, ¿ok? Sí, porque x es la posición y se está derivando dos veces respecto al tiempo, lo cual es una aceleración multiplicado por la masa, pues es la fuerza, ¿ok? Y entonces tenemos que la fuerza es igual a menos la derivada parcial del potencial respecto a x. Y esto es justamente la segunda ley de Newton. La cual es la misma idea, solamente que en una dimensión de esta expresión de aquí. Si dependiera el potencial dependiese de x, de y y de z, se escribiría como el gradiente, ¿ok? Pero como solo depende de x, ¿dónde está? De x, se escribe así. Entonces, aquí está. Aquí está. A partir de Lagrange surge Newton, ¿ok? Entonces son dos formalismos equivalentes. Por lo tanto, podemos decir que la ecuación de Euler-Lagrange es una ecuación generalizada del momento. ¿Por qué del movimiento? ¿Por qué del movimiento? Porque estamos usando coordenadas generalizadas. Estamos usando coordenadas generalizadas, o sea, de la posición para QI, para la velocidad, que es Q.I. Y si nos damos cuenta, podemos ver que el momento generalizado, Pi, se define como la derivada parcial de lagrangiano respecto a Q.I. ¿Ok? Mientras que la fuerza generalizada se define como la derivada parcial de L respecto a QI. Y de hecho, esto tiene muchísimo sentido. A ver, vamos a ver si lo puedo escribir aquí en... De hecho, a ver, voy a mover esto un poco para poderles bosquejar esta idea. Ay, sí. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange. Así. Bueno, voy a escribir así igual. O sea, es igual a 0, pero lo voy a pasar para acá y pues bueno, queda igual. Ajá. Entonces, fíjense, si nosotros decimos que lo que está aquí en el paréntesis, esto de aquí, es el momento generalizado, entonces, nos va a quedar que dt
o sea, la derivada temporal del momento es igual a esto de aquí. Pero es que esto de aquí, que está en amarillo, dijimos que es la fuerza generalizada. ¿Ok? Entonces esto sería igual a F de I. Básicamente aquí estamos diciendo que PI punto es igual a FI. Y esto es totalmente cierto. No sé si lo escribí aquí arriba. Sí, aquí está. La fuerza es igual a la derivada del momento. ¿Ok? Pero, a ver, espérense. Ya vi, tremendo error puse al principio del video, Ahorita lo tengo que poner en comentarios. Si alguien lo nota y no lo puse, pues pónganlo. Pero este es un más. Se me fue. No sé por qué escribí el menos. Creo que me confundí con este menos de aquí, pero este es un más. La fuerza es igual a la derivada temporal del momento, ¿sí? Esto es por Newton. Entonces, lo que les platicaba acá del momento generalizado y la fuerza generalizada se cumple si definimos el momento generalizado como la derivada temporal de Lagrangiana respecto a x, respecto a qi punto, y a la fuerza generalizada como la derivada parcial de Lagrangiano respecto a qi. Haciendo esto vemos precisamente que se cumple. ¿Ok? Eso era lo que quería yo decirles o darles a ver de los momentos y las fuerzas generalizadas. Y sí, me parece, esto sería, hasta aquí sería lo de el tema de este video.